Hola a todos. Bueno, según donde estéis, buenos días o buenas tardes. Yo soy Aida Velasco y vengo a hablar de las transformaciones que ocurren en el contacto interreligioso cuando se da en las redes sociales, en Internet. Muchas gracias a las organizadoras y a los organizadores del Congreso. Y bueno, voy a dar comienzo a esto diciendo que, como sabéis, vivimos en un mundo interconectado donde más de 5.000 millones de personas acceden a Internet a diario y donde también la mayoría de las personas del planeta profesan alguna religión. Esto convierte a las redes digitales no solo en plataformas de comunicación, sino en auténticos escenarios de encuentro o de tensión entre identidades religiosas diversas. El contacto interreligioso, que históricamente ha estado mediado por la geografía o los contextos políticos y las instituciones, se transforma radicalmente en el entorno digital. Argumento. En Internet, los creyentes de distintas religiones no solo se representan públicamente, pues a través de posts, vídeos, comentarios, incluso likes, sino que se encuentran enfrente del contenido de otras personas con otras identidades religiosas, es decir, se observan, se influyen y en ocasiones también se confrontan. La otredad religiosa, antes lejana o marginal, antes de Internet me refiero, hoy aparece en el feed de cualquier red social. Esta visibilidad plantea una pregunta urgente a resolver por la academia y ¿es Internet una plataforma que promueve la emancipación religiosa, el diálogo, el conocimiento mutuo y la autoexpresión sana? ¿O se convierte por el contrario en un espacio de control institucionalizado donde los discursos religiosos son regulados, viciados o manipulados por las plataformas, los algoritmos, dinámicas polarizantes? ¿Y cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer desde las ciencias sociales para poder indagar sobre este tema? Bueno, pues en la siguiente diapositiva vamos a ver un argumento que nos traemos desde el autor Walter Ong, que nos puede ayudar a comprender aspectos fundamentales para empezar a tratar estos temas y también los de la libertad religiosa digital, es decir, en Internet. Antes de la normalización del uso de Internet, como ocurre hoy en día, el estudioso de medios Walter Ong, que era jesuita por cierto, observó lo que llamó el retorno de la oralidad en la radio, el cine y la televisión, y su teoría, desde mi punto de vista, puede nutrir mucho la reflexión de hoy. Para entender a qué se refería el señor Ong con esto del retorno de la oralidad o la segunda oralidad en 1982, primero tenemos que hablar brevemente sobre qué son las culturas orales y las culturas literarias. Una cultura oral es aquella en la que las ideas se transmiten exclusivamente a través de la palabra hablada. Cuando no existe un sistema de escritura, las historias, las tradiciones y las creencias se pasan de boca a boca, por lo que las culturas orales tienen elementos como frases repetitivas para que sean más memorables, pero que no son necesariamente más profundas. Encontramos también que la participación comunicativa es más colectiva y tiene un componente emocional importante, y el contenido, en definitiva, depende mucho del contexto y la relación también de quienes lo comunican. Por otro lado, encontramos en contraste la cultura literaria, que es la que surge con la escritura y en la que el lenguaje se fija en textos. Esto cambia la dinámica de la comunicación y del conocimiento, ya que ahora las ideas se pueden almacenar, revisar, analizar. Esto facilita el análisis objetivo y abstracto de temas, ya que la escritura permite un distanciamiento emocional del texto, también permite que el conocimiento alcance más complejidad. Y bueno, al archivar el conocimiento, luego se puede consultar y reflexionar sin presencia del autor. Por lo tanto, puede favorecer el pensamiento crítico. No son excluyentes, se pueden dar tanto oralidad como literalidad a la vez. Pero lo que nos dice Walter Ong a finales del siglo pasado es que con la llegada de medios como la radio, el cine, la televisión, él reconocía algunas características de las culturas orales que comenzaban a resurgir con más importancia en la sociedad moderna del siglo pasado. Vio que en los medios que no dependían mayoritariamente de la escritura, sino transmitían la información de manera hablada o visual, se creaba una experiencia más emocional y participativa, es decir, más parecida a la cultura oral. Esto es lo que él llamó la segunda oralidad, o estudiamos hoy en día como el retorno de la oralidad.
¿Qué ocurre en la actualidad con Internet, con las redes sociales en concreto? Pues vemos de vuelta tanto características de la oralidad como de la cultura literaria. Es decir, una mezcla. Es algo que podríamos llamar oralidad literaria. Se me habían saltado unas diapositivas, disculpad. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Para empezar, en las redes sociales la participación puede ser, y muchas veces es, emocional y colectiva, algo propio de las culturas orales, como hemos visto antes. En un vídeo de TikTok, por ejemplo, los creadores hablan de sí mismos, de sus emociones, tienen la capacidad de crear vínculo con la audiencia y la audiencia se siente parte de las conversaciones y puede responder, aunque sea con un like, indicando que algo le gusta. Es un tipo de comunicación. Se usan narrativas, se apelan emociones, y el enfoque es más intuitivo y menos analítico que en la cultura literaria, en definitiva. Además, la comunicación en redes sociales puede percibirse como temporal y efímera, como en las culturas orales otra vez. Sin embargo, aunque yo perciba una story de Instagram como algo instantáneo y fugaz, eso no quiere decir que esa información no vaya a quedar ahí para siempre. Esta oralidad de Internet es confusa porque difumina las líneas entre lo público y lo privado. Esto significa que, aunque las plataformas en línea permiten la expresión abierta y visible de creencias, las personas experimentan y usan las plataformas como espacios privados, personales. Yo creo mi perfil personal, recibo anuncios personalizados, comparto una foto personal. Esa es la idea, ¿no? Para entender esto, un poco vamos a imaginarnos una situación. Se trata de una discusión en Facebook que ocurre entre dos amigos españoles que discuten sobre si un colegio público de su ciudad, Madrid, debe o no ofrecer menú halal a una niña que es musulmana. Probablemente esa conversación en el muro de Facebook de uno de los dos amigos es percibida o estaba destinada a ser entre los dos amigos, pero está expuesta como mínimo a todos los amigos de uno y de otro chico, un promedio de, digamos, unas 1000 personas. Si este debate estuviera ocurriendo en la vida real, en un auditorio, por ejemplo, la audiencia sería considerada como un público nada pequeño y tal vez los dos chicos elegirían sus palabras de otra manera. Esto nos lleva a la siguiente consecuencia, que es que la comunicación se deslocaliza. Lo que ocurre en Madrid, si lo dices en Internet, ocurre en todo el mundo. Las redes permiten o tienen la consecuencia de que esa comunicación no se limite a un grupo local, sino que alcance audiencias globales. Esto puede generar un efecto de cercanía e inmediatez de eventos, problemas, conflictos que suceden a gran distancia y trae consigo una serie de desafíos que hay que tener en cuenta en el estudio de la libertad religiosa digital. Volviendo al ejemplo de la discusión en Facebook sobre el menú halal en el cole público, que podría haber pasado, por ejemplo, en X, en TikTok, donde la audiencia es mucho mayor, es más pública. Una discusión entre dos españoles europeos en la que se hace referencia a un caso de posible discriminación por motivos religiosos en la ciudad de Madrid. En esa discusión, ¿deben los dos que discuten tener en cuenta a los musulmanes de Oriente Medio? Cuando ejercemos nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de expresión en Internet, tenemos que pensar en los cristianos que en Nigeria son masacrados cuando en Europa un periódico danés y luego uno francés decide realizar una caricatura de mal gusto sobre su profeta Mahoma. Es decir, cuando yo ejerzo mi libertad de expresión para defender mi libertad religiosa en Internet, que es global, debo tener en cuenta a las otras personas que también forman parte de Internet, pero que no forman parte quizás ni de mi sistema de valores, ni de mi sistema, ni de mi marco legal, mi concepción de lo que es bueno, malo, regular. La reflexión que más me gusta para pensar acerca de esto es del profesor Palomino de la Universidad Complutense de Madrid, y voy a leer. Él dice: una expresión que puede ser vista como legítima y aceptable en un país donde la libertad de expresión es ampliamente protegida puede ser considerada blasfema y ofensiva en otro lugar. Sin embargo, esto no significa que debamos caer en un relativismo cultural absoluto, donde cada expresión debe ser interpretada únicamente dentro de su contexto local, sino que plantea la cuestión de cómo gestionar las tensiones culturales y religiosas que emergen cuando los valores locales se exponen en un escenario global, como es Internet. Es justo esto lo que dice Palomino, ¿verdad? La cuestión es cómo gestionarlo.
Para ello, ¿qué opciones tenemos? Bueno, en cuanto a lo que se refiere a responsabilidad personal, se nos presentan dos grandes bloques de actuación. Por un lado, yo puedo pensar y actuar localmente, es decir, como yo estoy en España, aplico mi propia concepción de libertad religiosa y de expresión, digo lo que me parece y si pasa algo, la responsabilidad es de los extremistas. U otra forma de pensar esto, que sería hacerlo globalmente, pensar globalmente y actuar localmente. Esta postura busca equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad. Reconoce que, aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental, su ejercicio debe considerar el contexto global. Aquí podría argumentarse que esto limita nuestra libertad religiosa, y de cierto modo sí, porque la dimensión negativa de este derecho implica el no expresar, no el no oír o el callar a los demás. Pero bueno, al final algunas expresiones pueden tener efectos que trascienden el lugar donde se emiten y por tanto creo que debe comunicarse siempre de forma responsable. Ya para terminar, que veo que me he pasado, y para responder a esa primera pregunta operativa en la que planteábamos si Internet es más libertad o es más control y censura, la respuesta es que Internet es ambas cosas. Y sí, esto complica el estudio de la libertad religiosa, que además tiene que estar siempre, en mi opinión, orientado a su protección, y por supuesto que esa responsabilidad personal de la que hablaba no es suficiente, ¿no? ¿Qué opciones tenemos? Pues muy resumidamente la educación en diversidad cultural religiosa o interreligiosa, que es útil para impulsar el enfoque de responsabilidad compartida, y también buscar mecanismos eficientes a nivel internacional, organismos de diálogo interreligioso o de mediación cultural. Por último, añadir que para mí el diálogo interreligioso es una herramienta muy importante y que puede ser muy útil en el contexto digital, pero bueno, eso es todo un tema y quizás para la próxima ponencia. Muchas gracias a todos y felicidades a los que me precedieron esta tarde y ayer en la tarde también. Gracias. Muchas